Hola, estamos en una clase más de física. Soy su profesora Rosario Hernández Ledesma. El día de hoy vamos a ver el tema gráficas que representan la velocidad, desplazamiento, contratiempo. Para ver este tema lo podemos ubicar en su libro de texto en la página 32. Ahí vamos a checarlo en la página 32 esta actividad de inicio y ahí nos vamos a poder dar cuenta que nos presentan lo que es una tabla de datos donde nos dan los tiempos que hicieron 2 caballos en una carrera y después nos presentan la gráfica que corresponde a esta carrera de caballos. Ustedes contestan estos incisos de acuerdo a sus conocimientos previos. Cabe aclarar que siempre en las actividades de inicio es solo para recuperación de sus conocimientos previos, entonces aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, únicamente hay que hacer el análisis de los datos que les estén presentando, tratar de reflexionar respecto de los planteamientos que aquí se hacen. Después en la página 34 les indiqué que habría que hacer una gráfica con esta tabla de datos. Aquí hubo varios que nada más escriben lo que es la tabla, pero eso es solo un inicio. Aquí lo que realmente se tiene que hacer es la gráfica, posición tiempo. ¿Cómo se hace esta gráfica? Para hacer la gráfica se tiene que utilizar los datos. Van a utilizar en el eje de las X lo que es el tiempo y en el eje de las Y la posición. Es ubicación de coordenadas que lo vimos el periodo pasado. Acuérdense que siempre lo primero es el eje de las X y luego el eje de las Y. Entonces primero se ubica este par de datos. Estas coordenadas sería 0,10, o sea, 0 en el tiempo y en una posición de 10. Entonces aquí nos ubicamos 0 en X y en Y, este es Y, y esta de acá es X, entonces aquí 0 y 10. Este sería el primer punto que se indica en la gráfica. El segundo punto es este. Dice que en tiempo, que es en la X, sería un 1, sería aquí, con 8 en Y, que sería este segundo punto. Tercer punto, tercer par de datos es el tiempo 2, en una posición, tiempo 2, aquí, con una posición de 6. Sería el punto número 3. El 4 es un tiempo de 3 y una posición de 4. Tiempo en X, aquí está el número 3 y aquí está ubicado con el 4 en la Y. Después, el punto siguiente es 4 en las X y 2 en Y, que es la posición. Y finalmente tenemos estos datos que nos dice que el tiempo es 5 y no hay desplazamiento en Y, por lo tanto se pone en este punto. ¿Qué es lo que se hace después? Ya una vez que tienen ubicados todos los puntitos, puede ser con una regla, en este caso nos dio una línea recta, una regla, se unen los puntos, todos los puntos trazados, y de esa manera se obtiene la gráfica. Y esta es la forma de resolver esa parte, esa actividad de la página 34 donde les indicaba que hay que hacer la gráfica de esta tabla. ¿Sí? Entonces de esta manera se contesta esa actividad. En la misma página 34, para hacer el ejercicio calcula y explica,
vamos a necesitar primeramente observar la gráfica que nos presenta aquí, porque de aquí vamos a sacar los datos. Es el análisis de esta gráfica la que se utiliza para contestar los incisos de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a retomar algunos conceptos como fue el de la distancia. Nos preguntan en el inciso A, ¿qué distancia recorrió? Recordemos que la distancia es todo el camino que hizo. Entonces, primero hizo 50 kilómetros hasta del A al B y luego del B a C otros 50, porque regresó. De tal manera que entonces el resultado del inciso A van a ser 100 kilómetros. 50 para arriba, 50 para abajo, 50 más 50 nos da 100 kilómetros. Después, en el inciso B, nos pregunta cuál fue su desplazamiento. Aquí, en el desplazamiento, vamos a observar que inicia en el punto 0, la posición 0. De A a B, pues se va hasta 50. ¿Pero qué hace después? Nuevamente regresa a la posición 0. Y entonces vemos que el desplazamiento es de 0 kilómetros. El inciso C nos pregunta la rapidez. Para calcular la rapidez vamos a sacar unos datos de aquí de la gráfica. Del punto A al punto B en un desplazamiento de 50 kilómetros. Entonces, de A a B se desplazó 50. Para sacar la rapidez es la distancia o el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, se desplazó 50 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Igual lo vemos aquí en la gráfica. El punto B, se van hasta acá abajo y se hizo 40 minutos, ¿sí? Entonces, los 40 minutos los anotamos aquí y aquí se hace una división. Se divide 50 entre 40 y esto nos da un resultado de 1.25 kilómetros por minuto. Después nos pregunta o nos dice que también hay que calcular la rapidez, pero ahora del punto B al punto C. Del B al C, de la misma manera, fue 50 kilómetros lo que se desplazó. 50 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo? Si se fijan, aquí en el B estaba en 40 minutos. Y cuando llegó acá estaban en 80. Entonces, ¿cuánto hay de aquí a aquí? También son 40. Entre 40 y 80 son también 40 minutos lo que se hizo. Se hace la misma operación, una división, 50 entre 40 y nos da 1.25 kilómetros por minuto. Si se fijan, estamos obteniendo en kilómetros por minuto esta rapidez. Aquí aplicando la conversión que vimos el periodo pasado, utilizamos que una hora, sabemos que una hora tiene 60 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Una multiplicación. Si se acuerdan cuando vimos en el pizarrón, esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar, vamos a cambiar 1.25 kilómetros por minuto, este de aquí. Vamos a hacer una multiplicación porque 60 minutos arriba, acuérdense, para que esto lo podamos cancelar, los minutos arriba se eliminan con estos de acá y nos quedan, multiplican 1.25 por 60 entre 1 y esto nos da un resultado de 75 kilómetros, ahora sí por hora.
¿Por qué? Porque se eliminaron los minutos con los minutos y nos quedaron kilómetros y horas. Y eso sería el resultado del inciso C. En el inciso D nos pide o nos pregunta que si su rapidez fue constante. Pues sí, del punto A al punto B, esta fue su rapidez, y del B al C, esta. Si observamos numéricamente, son iguales. Pero también nos pregunta cómo fue su velocidad. Aquí recordando que la rapidez sí fue constante, ¿por qué? Porque lo vimos aquí, numéricamente son iguales. Pero la velocidad no fue constante, ¿por qué? Porque hubo un cambio de dirección. Sí, primero se fue hacia arriba y después regresó, fue hacia el sur. Entonces la velocidad, en la velocidad se toma en cuenta la dirección, por eso es que la velocidad no fue constante, porque primero iba hacia el norte, de A a B, y de B a C fue hacia el sur. Entonces esas serían las respuestas de estos ejercicios que se les deja. Que tengan excelente día y espero que se hayan aclarado las dudas.